investigadora del CONICET, de nuestro querido CONICET, y además profesora en distintas universidades como la Nacional de Quilmes, como la Nacional de Rosario, la Universidad Austral. Ha dictado cursos en niveles de grado, posgrado en varias universidades nacionales y extranjeras también. Su línea de investigación se centra en el estudio de las agendas políticas, mediáticas y públicas, y también colaboradora del gran diario Página 12, ni más ni menos, y el Limón Diplomatique para Latinoamérica. Estamos hablando de la doctora Natalia Aruguet, a quien estamos saludando. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos y comentarle que estamos por 22 señales de aire en todo el ámbito de la Patagonia, desde Esquel hasta Ushuaia. Así que bueno, hay mucha gente que nos está escuchando y queríamos en principio saber, porque los tiempos que corren, con pandemia se ha desarrollado aún más y potenciado la industria de las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Digo, y se han visto de una manera tremenda también vinculado al tema salud en este tiempo. No sé si usted lo ha notado, lo ha percibido, lo ha sentido, ¿no? Sí, bueno, digamos que la situación de incertidumbre que genera la pandemia, sobre todo a comienzos del aislamiento y después con la distancia social preventiva y obligatoria, digamos, todo ese tiempo generó mucha incertidumbre, mucho temor, mucha inconformidad, y en ese marco donde se agrega la virtualización de nuestra vida social, hay dos mecanismos que se complementan. Uno es el hecho de completar vacíos en la información, muchas veces con información falsa, tergiversada o descontextualizada, y otra es el aprovechamiento de ciertas inconformidades, de ciertos procesos de polarización que se fueron dando en algunos eventos determinados a lo largo de la pandemia, que fueron aprovechados políticamente también para generar violencias comunicacionales dentro y fuera de las redes, que fueron, insisto, aprovechadas para dar visibilidad a ciertos temas con ganancias relativas para distintos sectores, ¿no? Pero fue una complementación de estos dos tipos de mecanismos. Claro, porque uno lo que entiende, digamos, lo que ve que son unidireccionales, siempre hay una intención de lesión, construcción de sentidos, pero vienen generalmente, ¿no? De sectores políticos, digo, no he encontrado casos que los pueda haber, digamos, de gente nada, aburrida, que quiera generar noticias falsas, ¿no? Primero, no son unidireccionales. Segundo, no vienen solamente de los sectores políticos. Tercero, muchas veces las corporaciones que tienen mucha capacidad de incidir en ciertas percepciones, que tienen capacidad de incidir incluso en la negociación con el ámbito político y que también tienen capacidad de incidir en las formas de dar a conocer noticias y en los propios criterios de noticiabilidad de los periodistas. O sea que en todas esas incidencias que tienen las corporaciones muchas veces también son generadoras de falsedades y tergiversaciones adrede, ¿no? Hay una cosa que no podemos perder de vista que tiene que ver con uno de los propósitos de generar fake news, que son estas falsedades voluntarias y deliberadas. Muchas veces el propósito de eso es dar visibilidad a determinados temas que son convenientes para algún sector. Esto nosotros lo perdemos de vista porque nos quedamos solamente en el hecho de profundizar la grieta y violentar a un otro distinto. Pero muchas veces ocurre esto, que es mucho más subrepticio y mucho más peligroso a veces, ¿no? Digamos, uno piensa en la campaña electoral de los Estados Unidos, donde el candidato republicano y entonces presidente Donald Trump lo que logró en ese momento fue instalar la idea de que había un fraude. ¿Y por qué fue tan exitoso eso? No solamente porque convenció a más de la mitad de sus votantes de que las elecciones habían sido fraudulentas, sino que obligó a los adversarios demócratas a saltar a la arena, a tener que expresar argumentos defensivos explicando que no había habido fraude en las elecciones. Eso también formó parte de una campaña negativa dentro de la cual hubo expresiones específicas de fake news y operaciones en ese sentido, pero que fue, digamos, en términos más comprensivos y estructurales, tuvo como propósito dar visibilidad a esa cuestión y darle un marco fraudulento y negativo a la campaña electoral.
Está hablando con nosotros la doctora en Ciencias Sociales Natalia Aruguet, a quien le presentamos a nuestra conductora del programa, Andrea Miranda, que está allí en la capital del viento, en Comodoro Rivadavia, que la saluda, doctora. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una aclaración es Aruguete, o sea, la E final se pronuncia. Ah, mira. Perfecto. Parece Hay un a veces productor que se acaba de quedar sin afrancesado. trabajo, doctora. Claro, no, parece No, afrancesado. Me querías subir subí al el precio target, yo. pero en Claro. realidad mi apellido viene de las huidas de los judíos turcos y Ajá. estimamos que se fue deformando en el ingreso a la Argentina hace no sé, más de 70 años, así que es Aruguete y cruzamos los dedos de que lo esté pronunciando bien yo también. Vamos todavía. Vale la Claro que aclaración, ¿eh? sí. Sí, como les ha pasado a varios antepasados nuestros que le han puesto más o menos lo que sonaba cuando bajaban del barco. Exactamente, exactamente. Doctora, mi pregunta tenía que ver, por supuesto, con respecto a las noticias falsas y en el ámbito de la salud, el daño que han hecho, por ejemplo, en estos últimos tiempos, con respecto al tratamiento de la vacuna y esta campaña, ¿no?, de que no había que vacunarse. Tanto es así que en muchos lugares de aquí, de nuestra Patagonia, sobre todo las personas mayores, han decidido no darse la vacuna justamente porque, bueno, se han hecho eco de esta información. Entonces uno ve que esto es dañino con una traducción, digamos, o un desenvolvimiento en la realidad que realmente es muy, pero muy peligroso. ¿Qué herramientas podría uno sugerirle a los oyentes, si hay alguna manera de que ellos puedan hacer frente a todo esto? Porque realmente el bombardeo es muy grande de noticias falsas. Mira, ahí aprovecho para hacer una disquisición que me va a permitir continuar con el argumento. Vos hablabas de noticias falsas y precisamente yo hacía la diferencia entre fake news y noticias falsas. O sea, las fake news tienen que ver con aquellos eventos de tergiversaciones deliberadas que buscan generar un daño de algún tipo. Las noticias falsas muchas veces son entendidas como aquello que uno va completando en esos vacíos en la información, que muchas veces lo completa con prejuicios, con incertidumbres, con lo que tiene a mano en términos cognitivos, y entonces ahí se va armando una pelota de nieve de tergiversaciones, pero no necesariamente es una acción deliberada y voluntaria. Y creo que en el caso que vos estás planteando se combinan ambas cosas. Primero, la vacuna como elemento de polarización incluso identitaria, o sea, identitaria en términos partidarios, se coló como elemento como elemento polarizante en muchos otros eventos o en muchas otras discusiones, porque, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos en estos días el nivel de polarización que había habido en las interacciones en Twitter alrededor de la presencialidad escolar en el AMBA, veíamos que incluso la Sputnik como hashtag también se colaba, ¿no? O sea que la vacuna y la discusión alrededor de la vacuna, profundamente polarizante y ahí sí muy, muy partidizada, muy identitaria, no se explica ni por lejos por una dimensión racional, se explica sobre todo por una dimensión emocional y afectiva, ¿entendés? Entonces, perdón que se me coló mi hijo. Está bien, no pasa nada. Que está en subescolar. Pero entonces, digamos que eso es central aclararlo, ¿no? Que la vacuna está ahí sí, la vacuna ha sido capitalizada políticamente para generar mucha más grieta, mucha más polarización y sobre todo para consolidar estas cuestiones identitarias. Quienes reciben esto mezclan todas estas cuestiones. Por supuesto les interviene lo identitario, les interviene lo identitario, les interviene la dimensión política partidaria, les interviene la dimensión más de temor que tienen respecto de esta incertidumbre sobre qué onda con la vacuna finalmente. Claro. Entonces todo eso se mezcla. Ahí pedirle al ciudadano de a pie que resuelva qué dirime en relación con eso es ciertamente difícil, porque desgraciadamente una campaña de vacunación que debería ser alentada
y apoyada por todos los sectores de la sociedad, del ámbito político, mediático y de todos lados, eso no está ocurriendo. Y ahí, no está ocurriendo a nivel mundial, y ahí me permito responsabilizar también a muchos comunicadores y comunicadoras que se están haciendo más eco de un apoyo y una intervención de los laboratorios, que también están metiendo presión en este punto y están participando de estas operaciones políticas, y muchos comunicadores y comunicadoras no están teniendo una actitud muy responsable al respecto. Entonces es un combo tan complejo que no podemos responsabilizar al viejo o la vieja que no se quieren, claro, a nuestros viejos que no se quieren vacunar. O sea, viste, acá hay mucha mano muy dañina, ¿no? Doctora, la verdad que ha sido muy amable de charlar con nosotros. Si usted no se enoja, la volveremos a llamar porque nos quedó para charlar un tema y de paso lo dejamos en el aire para poder debatirlo. La vaguedad o las zonas de penumbra que tiene en materia jurídica, digamos, cómo revertir desde el punto de vista jurídico este daño tan grande que se genera en la sociedad. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por atendernos. Le mandamos un gran abrazo. Igualmente, hasta luego.